Genaro Samayoa. Soy pastor de aquí de Koinonia y esta noche es una oportunidad, una bendición, un tiempo más para poder compartir juntos, para poder pasar un tiempo en Koinonia, un tiempo en familia. Hemos pasado 2 semanas muy chéveres con pastores que han venido a visitarnos en esas 2 semanas de los Estados Unidos, nuestros pastores de Koinonia de provincia y nuestros pastores chilenos también. Entonces, bueno, fueron tiempos muy bonitos, muy edificantes, muy chéveres, y nosotros tenemos que prepararnos para el otro año también recibir a más pastores que vengan a compartir con nosotros. Ya, las personas, ok, ya me acordé. Por favor, les voy a pedir a todos que apaguen su celular, o si es que van a usarlo como su Biblia, que sería mejor usar las Biblias físicas, sería excelente. ¿Sí? ¿Está bien? Los que no hayan traído Biblia, por favor, levanten la mano para que les puedan pasar. Ya, 3 acá adelante. No les miren, no les miren. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar con la serie Enfocados. La primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 7. Vamos a orar para poder empezar. Señor Dios mío, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos, de poder tener este tiempo, Señor, en Koinonia. Te pedimos, por favor, Señor, que no solamente nos permitas estar atentos en ojos, sino también en mente y en espíritu, Señor. Ayúdanos siempre a que este tiempo, Señor, nos llevemos algo a casa, algo en el que podamos meditar en esta semana, que podamos aplicarlo, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que tú tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, un tema muy interesante, que es el matrimonio. Y, bueno, acá no los veo sonriendo mucho como el día de la boda, no los veo sonriendo. Bueno, el matrimonio, un contrato con vigencia de por vida. Y como todo contrato, siempre comienza con las personas, ¿no? El novio. ¿Qué es lo que recibe el novio? El novio recibe de la novia como regalo su vida completa e incondicional. Pero como todo contrato, debe tener deberes, cláusulas, obligaciones, ¿no? Y esas podemos mencionar: demostrar fidelidad, paciencia en la enfermedad, consuelo en la tristeza, y algo que parecería una actividad, misión imposible, pero sí es posible. Y al final lo voy a demostrar que sí es posible. Conquistar su corazón día a día por el resto de sus vidas. Entonces, esas son las obligaciones que el novio va a tener que cumplir siendo esposo. Y la novia también recibe del novio como regalo su vida, completa e incondicional. Y también hay obligaciones, cláusulas, como dicen. Una es también demostrar fidelidad, darle ánimo y aliento, no el aliento de las mañanas, que eso mata, pero no, sino darle aliento. Vamos, esposo, tú puedes subir esa escalera, vamos. Respetarlo en tiempos adversos y tratarlo con afecto y consuelo en la tristeza. Chévere, ¿está completo? ¿O falta algo? ¿Qué falta? Falta un elemento clave aquí. A ver, los esposos. Falta un elemento muy importante. Ese elemento es el amor. Nada de eso es posible lograrlo si no hay
amor, pero no es el amor, sino es el amor, porque es un amor distinto, es un amor muy particular. Sin amor el matrimonio no podrá perdurar en el tiempo. Y para el esposo el amor de su esposa será su fuerza e inspiración. Y para la esposa el amor de su esposo será la conquista de su corazón día a día. Entonces, con estas condiciones, cláusulas que cada uno ha mencionado aquí, más el elemento que es el amor, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia, mentira. Entonces, el tema de hoy es matrimonios con amor. Pero dirán, oye, pero si eso es, todos se casan por amor. Y en realidad hay veces, así como compramos una película en original que se ve excelente, también podemos comprar una película pirata y se ve terrible. ¿Sí? Entonces, igual, hay un amor genuino, hay un amor original y hay un amor bamba. Hay veces se confunde ese amor bamba con el amor romántico, con el amor emocional. Entonces, estamos hablando de matrimonios con ese amor que vamos a identificarlo. Y ustedes van a salir diciendo, me tienes que amar con amor, ¿ya? Entonces, entramos al capítulo 7 y es la segunda parte, y aquí comienza la segunda parte del libro de Primera de Corintios. Pablo va a comenzar a dar respuestas a las preguntas que le hicieron llegar por escrito. Va a tratar temas sobre la conducta apropiada de los esposos, la fidelidad en el matrimonio, el decoro de las vírgenes y la continencia, no la incontinencia, sino la continencia. Entonces, si eres casado, este capítulo es para ti. Si estás de novio o novia, también este capítulo es para ti. Si estás ya separado, divorciado, también este capítulo es para ti. O si estás soltero, de igual manera, este capítulo está preparado para ti. Aquí vamos a ver directrices o normas básicas para todas estas condiciones en las que nos podemos encontrar. Casado, soltero, novio, divorciado. Pero antes de hablar del amor, de ese amor, vamos a hablar de algo que es más común que ese sentimiento, que es el egoísmo. Sí, el egoísmo es más común que ese amor al que estamos haciendo mención. Y a través de las situaciones dentro de la iglesia de Corinto, Pablo nos muestra lo que había en el corazón de los corintios en ese tiempo. ¿Y qué era eso? Era el egoísmo. Pero definamos bien qué es el egoísmo. Y para eso nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española y define como egoísmo inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin preocuparse en los demás. Y efectivamente ese sentimiento es más común que ese amor al que estamos haciendo referencia en este momento. Y pensar en uno mismo significa, yo quiero satisfacer mis deseos, quiero satisfacer mi carne a toda costa, sin medir las consecuencias, sin ver a cuántas personas puedo dañar. No, el egoísmo va a significar eso, que yo actúe solamente pensando en mí, en satisfacer mi carne, en satisfacer mis deseos. Y hemos estado viendo eso en la iglesia de Corinto, que ha habido inmoralidad sexual, incluso hasta un tipo de incesto. Por otro lado, no solamente en la inmoralidad sexual se puede demostrar o se puede evidenciar el egoísmo, también está en el deseo de ganar, yo quiero, me parece injusto lo que he hecho, yo tengo que ganar, y yo tengo que salir con la mía. Y al final, en esa necesidad de ganar, yo no mido las consecuencias.
Puedo estar dando una mala imagen. Si yo he dicho que soy cristiano y me estoy comportando así, mira qué mensaje puedo estar dando a personas que de repente aún no conocen al Señor. Entonces, eso también es un claro ejemplo de egoísmo. Por ejemplo, los litigios que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y aquí viene mi primera idea. Ser mejores en el amor, desechando el egoísmo. Esa es la primera idea. Ok, aparte del egoísmo y de pensar en uno mismo a cualquier precio, Corinto estaba siendo influenciado por corrientes filosóficas de la época. Por ejemplo, el gnosticismo fue una herejía que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. ¿Y qué consideraban ellos? Que consideraban que el cuerpo o la materia era algo malo o malvado. Y por lo tanto había un grupo que, como consideraban al cuerpo algo terrible, algo malo, no les importaba y le harían el uso a su antojo. O sea, iban a dar riendas sueltas a sus deseos carnales, porque finalmente el cuerpo es terrible y es malo. Por otro lado estaba el asticismo, como el cuerpo es malo también, partiendo de esa base, entonces todos los deseos en el cuerpo son malos y como tal no se debería ceder a esos deseos en la carne, como por ejemplo las relaciones sexuales, incluso dentro de los matrimonios. Esos 2 extremos estaba influenciando a la iglesia en Corinto. Entonces, al final, hablando del egoísmo, hablando de estas corrientes, todo gira en torno a lo que yo quiero sentir, a cómo yo quiero satisfacerme, a lo que yo creo que es conveniente para mí en relación a satisfacer a mi egoísmo. Entonces, hablar de la falta de moral de los corintios es algo que está pasando en nosotros, en nuestra época a nivel mundial. Las personas ya no solamente se enfocan en el sexo opuesto, sino ya dan rienda suelta a todos sus deseos, siempre pensando y enfocándose en satisfacer su carne. Entonces, lo que pasaba en Corinto en esa época ya es algo global que está pasando actualmente. Pablo condena esa relajada moral que tienen los corintios, pero también exhorta, llama a vivir una vida íntegra y en dar gloria, en glorificar a Dios en todo momento. Y aquí viene la segunda idea. Tendencia mundial. Por mi placer, mato. Y eso es lo que está sucediendo. Así crudo, esa es la tendencia hoy en el mundo, en que todo tiene que girar en torno a mí. No en relación a las personas, en qué sentirán las personas, sino en qué siento yo o en qué quiero sentir, y de acuerdo a eso yo voy a actuar. Y nos vamos a 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Comienza a responder Pablo las preguntas que le hicieron llegar. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, dice Pablo, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Yo pongo una frase que hoy de repente agarra carne en nosotros. Sería mejor caminar libremente en la calle, ¿verdad? Sin que tener miedo que me roben el celular, libre, como cuando nos vamos a provincia y estamos sin ese temor de que nos asalten. Entonces sería mejor caminar libremente en la calle, pero a tanta delincuencia, mejor tomo los cuidados necesarios. Esa frase es la misma que Pablo está mencionando en relación a es mejor no tener relaciones sexuales. En la versión Reina Valera 60 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Y el tocar apunta justamente a como lo muestra la NBI, que es no tener relaciones sexuales. No está diciendo es mejor no casarse. No, es mejor no tener relaciones sexuales. Ahora, habíamos mencionado que hay una corriente que indica de que mejor no cedo a mis deseos naturales, y que todo, incluido las relaciones sexuales, todo eso no lo debo practicar a pesar de que estoy casado. Esas corrientes se estaban presentando en Corinto. Estaban promoviendo de alguna forma el celibato. Y esta norma que todos los cristianos tenían que cumplirlo, no solamente los solteros, sino también los casados, querían imponer esa idea errónea en la iglesia. El celibato es bueno, agrada a Dios y contribuye a la salvación. Falso. Falso, porque a pesar de que han pasado tantos años, el celibato ha demostrado ser una de las causas de tanta pedofilia en la Iglesia Católica. Y no puede agradar a Dios porque va en contra de su creación. Y si va en contra de su creación, no contribuye a la salvación eso. Pablo dice de otra manera, sería bueno no tener la necesidad de tener relaciones sexuales o de no tener a una mujer. Sí sería bueno. Sí sería bueno que no sea nuestra debilidad. Sería bueno que no sea algo que nos quite tanto tiempo, porque estaríamos hablando de cero distracciones, cero confusiones en este mundo, tantos libros que ya estuviésemos leyendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le podríamos estar dedicando verdaderamente al Señor? O sea, si nosotros no seríamos débiles ante eso, sería excelente. Y Pablo se refiere a eso. Sería bueno que eso no sea nuestra debilidad. Vivir una vida de celibato no es una condición natural. No se nos ha creado para vivir no teniendo intimidad. Lo natural es el matrimonio. Dios ha establecido el matrimonio justamente desde Adán y Eva. En Génesis 2:18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una mujer. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Dijo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea, ¿no? Por lo tanto, entonces, al hombre le corresponde una esposa, no una mujer, le corresponde una esposa. Y es bueno que llamemos a las personas por su nombre. Y a la mujer le corresponde, no un hombre, le corresponde su esposo. Primera de Corintios 9:25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Sí, es verdad. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Y hoy, los solteros dicen, oye, pero está hablando sobre calzados porque yo ni siquiera tengo enamorada. Y yo sí también tengo esa necesidad para prepararte para el matrimonio. Teniendo esa necesidad, no empiezas 6 meses antes de la boda o 3 años antes de casarme. Empieza desde el momento en que tú ya sabes que vas a formar una familia, anhelas formar una familia y tú ya te estás preparando en lo económico, en lo espiritual, porque lo económico al final es relativo, pero lo espiritual va a significar cómo tú vas a dirigir tu matrimonio. Entonces, no solo significa que te vas a enfocar en buscar a la idónea. No, tengo que ser intencional en buscar, por lo tanto voy a ir a ver quién quiere estar conmigo. No. Porque si el Señor ya
ha preparado a alguien para ti, esa persona va a llegar a tus caminos. Lo que tú tienes que preparar es tu mente y tu espíritu. Y prepararte profesionalmente, porque tienes que mantener un hogar. Tienes que ser independiente. No puedes estar viviendo en casa a los 30 años, ¿no? Entonces, eso significa cambios en la vida. Ahora, Pablo habla del matrimonio y podemos ver que Pablo probablemente estuvo casado. Razones por las que podríamos pensar que Pablo estuviera casado, hubiese estado casado. Primero, era miembro del Sanedrín, por lo que para pertenecer al Sanedrín debía haber estado casado, según Hechos 26:10, para que lo busquen. Era fariseo y probablemente era un rabino, y de acuerdo a la ley judía, también debía estar casado. Entonces, Pablo declara que el matrimonio es un estado honorable para el creyente y tenía una aguda perspectiva respecto a la vida matrimonial. Entonces, esas consideraciones nos hacen pensar que efectivamente Pablo estuvo casado. Ahora, ¿y qué sucedió entonces? Porque en este capítulo se muestra como soltero. ¿Qué sucedió con la esposa de Pablo? Uno, puede ser que haya muerto. Otro, lo haya abandonado cuando él se convirtió al cristianismo. Entonces son dos posibilidades, pero es muy probable que Pablo haya estado casado en algún momento. Ahora, Pablo habla sobre el estado del matrimonio. Cada uno debe tener su esposo y su esposa. Así lo ordenó Dios desde el principio, según Mateo 19:8. Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio. Pablo aborda el problema de la inmoralidad y no pone como solución de eso al celibato, al evitar tener relaciones sexuales. Eso no soluciona la inmoralidad sexual. Aparte que Corinto era una sociedad que, como la de hoy, ven en la fornicación como algo normal, como algo que ya no es relativo. Si te casas o convives, eso ya no entra en ese mismo nivel. El convivir como el matrimonio están en la misma condición, incluso hasta legal, porque podrían tener hasta los mismos derechos. Entonces, Pablo exhorta a evitar la fornicación y llama al matrimonio. Viene la tercera idea, y para despertarlos, quiero que todos los casados levanten su mano y digan su nombre a la hora que yo voy a leer esta frase. No es bueno que, pero un poquito más fuerte, pues. A ver, no es bueno que esté solo. Ya le puse su ayuda idónea. ¿Entendieron? Cada casado, cada esposo, cada esposa que está aquí tiene su ayuda idónea. Dios ha permitido en su perfecta voluntad que cada uno esté con su esposa y esté con su esposo respectivamente. Ahora, para los no casados, yo también quiero que griten su nombre. Entonces, no es bueno que no es bueno que esté solo. Tiene más tiempo para Cristo, ¿no? Entonces, los que estamos casados, sí tenemos que dedicarle tiempo a nuestro matrimonio. Pero los que estamos solteros, de repente también con esa misma necesidad de estar con una pareja, pero si en este momento estamos solos, es
un buen propósito tener una relación más íntima con el Señor. Es aprovechar este tiempo con Dios. Entonces, esa es la tercera idea. Nos vamos al versículo 3 y 4 de 1 Corintios 7. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Habíamos visto al comienzo, ¿verdad? En el contrato, perdía todo derecho, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. El versículo 3 habla, nos vamos a seguir al versículo 2 que dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener a su propia esposa y cada mujer debe tener a su propio esposo. Ojo que en este versículo 2 lo está diciendo Pablo muy claro, porque él podría haber dicho, cada hombre debe tener a su propia mujer, pero no está hablando de eso, está hablando que cada hombre debe tener su propia esposa. Pablo es claro en este versículo sobre el matrimonio, y cada mujer su propio esposo. Entonces, cuando está hablando sobre inmoralidad o sobre relaciones sexuales, el versículo 3 dice lo mismo, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Entonces, usando esa comparación, hablar de deber conyugal es hablar de lo que es la intimidad en el matrimonio. La necesidad de pasar tiempo en intimidad dentro del matrimonio. Entendamos el mensaje. Dentro del matrimonio. El matrimonio sin sexo es antinatural. Está fuera de la creación. Se prohíbe explícitamente no tener intimidad dentro del matrimonio. Pues es crónica de una muerte anunciada. La esposa debe buscar satisfacer al esposo y éste debe buscar satisfacer a la esposa. Ahora, no se desconcentren, por favor, mantengan la calma. Pablo enseña en Efesios 5:23 que el esposo es la cabeza de la esposa. Pero como vemos en este pasaje, aquí no está hablando de quién tiene más derecho. Pero aquí enseña en cuanto a lo sexual, ambos tienen la misma autoridad sobre el uno y sobre el otro. Ambos deben cuidar su cuerpo para entregárselo a su esposa o esposo. Y el cuidar su cuerpo no significa voy a bajar de peso o no voy a comer mucha grasa para responder bien. No, el cuidar su cuerpo significa que yo tengo que cuidar cada parte de lo que es mi cuerpo. Y mi cuerpo incluye mi mente. Mi cuerpo incluye mi mente, porque también es mi cuerpo. Significa que tengo que cuidar mi vista. Significa que tengo que cuidar mi boca. Y cada área de mi cuerpo se lo tengo que cuidar para mi esposa. Y viceversa, mi esposa también tiene que cuidarse para mí. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido el sexo para dentro del matrimonio, pero como algo hermoso, algo que pueda experimentar no solamente cuando tengo 20 tantos años, sino cuando tenga 60 años, porque la intimidad en el matrimonio no significa algo físico únicamente, sino también mental. Por eso es importante que tengo que cuidar mi mente. Si yo no estoy cuidando mi mente, por default, no voy a cuidar las demás áreas de mi cuerpo. Y entonces cuando toque llegar a ese momento tan especial dentro del matrimonio, no voy a llegar con las fuerzas necesarias,
porque he malgastado mi energía en otras cosas seculares. Entonces, el cuerpo que yo le he prometido darle a mi esposa, se lo tengo que cuidar, así esté junto a ella o así no esté junto a esta persona. Es más aún tengo que cuidar así no la tenga a mi lado, porque sé que ella también va a cuidar. Y cuando ambos hemos cuidado nuestro cuerpo, hemos cuidado nuestra vista, hemos cuidado nuestro corazón, vamos a llegar a esos momentos que corresponde estar dentro del matrimonio como algo muy especial. Y aquí viene la cuarta idea y dice: intencionalmente, esposos, busquen a sus esposas. Ahorita no. Y esposas, busquen a sus esposos. Tenemos que ser intencionales en eso. Muy intencionales. Preparar una cena, preparar una noche romántica. Son cosas que van a ir alimentando eso. Por eso que tenemos que conquistar a nuestra esposa cada día. Es tranca. Es difícil. Pero tenemos que practicarlo. Tenemos que perseverar en eso cada día. Porque a eso nos comprometimos cuando dijimos acepto. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y hablar de dejar la puerta abierta para que entre Satanás, Satanás no va a esperar que le abras la puerta de la cochera. Satanás va a aprovechar en que si el pestillo está algo chiquito, por ahí puedo entrar. Y por ahí voy a entrar y tú no te vas a dar cuenta hasta que ya esté dentro y ya haya generado destrozos dentro del matrimonio. El versículo 1, el que dice no tocar mujer, no está dentro del matrimonio, no se refiere al matrimonio. Tu esposo tienes que tocar a tu mujer y tu esposa también tienes que tocar a tu mujer, pero para la abstinencia, perdón, si me he equivocado, para la abstinencia o para tomarse un tiempo en oración, entonces hay 3 condiciones para darlo. Primero, ambos deben estar de acuerdo, ambos convencidos de que la abstinencia es deseable y es beneficiosa. Por ejemplo, en una enfermedad, en una situación económica complicada. Sí, hay momentos en que no va a ser propicio eso, pero en ese momento no puedes simplemente cruzarte de brazos y mirar televisión todo el tiempo que antes dedicabas a eso. No, tienes que dedicarlo a la oración y al ayuno. Ahora, debe ser por un tiempo ilimitado, ¿verdad? No, tiene que ser por un tiempo limitado, un tiempo corto. Así como cuando ayunamos y ya Thompson, hemos ayunado mediodía y ya llega la 1 y estamos que nos morimos de hambre, igualito. Igual, tenemos que anhelar estar con nuestra esposa, anhelar estar con nuestro esposo, para los que son esposas, ¿no? No se puede imponer, no se puede imponer eso. Si alguien no está de acuerdo, se continúa la marcha. El matrimonio está establecido como un escudo protector que debe emplearse efectivamente contra las tentaciones de Satanás. Tú, hombre, tenías esa necesidad de estar con mujer, te casaste. Por lo tanto, dentro del matrimonio tienes que cuidarte. El matrimonio es para cuidarte y el matrimonio no es de uno. Yo me cuido, pero si tú estás teniendo una mala relación con tu esposa, no la estás cuidando y la estás exponiendo. No estás cuidando su corazón.
y la estás exponiendo. Entonces, el cuidarse significa de los dos. Darse tiempo los dos, acompañarse los dos, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo dejó en algún, Adán tuvo que dejar en algún momento solo a Eva, y por eso pecaron. Entonces, no es bueno que la esposa esté sola. No es bueno que el esposo esté solo. Si se han casado es para estar juntos. Dice Efesios 5, versículo 11 al 12. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y viene la quinta idea. Cuando no pasa nada, es cuando algo más está pasando. Versículos 6 al 8. Ahora bien, esto lo digo como una concesión o un permiso, y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. En los tiempos de soltería, Pablo está soltero, está hablando como soltero, sin restricciones de pasar tiempo con la familia, y dispone de ese tiempo para servir a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero Pablo dice que ha recibido de Dios el don de la soltería, de la soltería o de la abstinencia. Y es un don que recibimos del Señor. No es algo que nosotros lo debemos ejercitar como muchas personas quieren. No, yo no voy a tener porque yo debo cumplir el celibato. Y estás luchando con tus fuerzas. Pablo tenía un propósito del por qué no tenía esa necesidad y tenía ese don de abstinencia. Y para él era capacidad de ser feliz y alegremente soltero. No estaba renegando. No, Pablo no. ¿En qué momento? No, él estaba feliz sirviendo al Señor. No tiene el deseo sexual de estar con una mujer. Su deseo de servir a Dios estaba por encima de lo que quería desear su cuerpo. ¿Cuál era su mayor deseo? Servir a Dios. Ese era su mayor deseo. Y ese deseo estaba por encima de cualquier otro deseo que podría tener en su carne. ¿Es malo que una persona no tenga el deseo de casarse? No, no es malo. No es malo. Si no tienes el deseo de casarte es porque tienes un propósito. Dios ha puesto esa fortaleza en ti. Y ese deseo de que hoy no tengas esa debilidad ante la carne, pues es un tiempo que le tienes que dedicar al Señor. Mira a Dios exclusivamente. El propósito de que tú no tengas la necesidad de casarte el día de hoy o de estar con una pareja, entonces es para que mires a Dios tiempo completo, exclusivo para el Señor. Es un don, no parte de ti, porque nuestra naturaleza es tener deseo, es desear estar con una pareja. La sexta idea, hay un propósito. Si estás solo, es solo para el Señor. Pero igual si hoy si tienes de repente esa necesidad de estar con alguien, pero no llega todavía esa persona, de igual forma es el tiempo adecuado para que tú formes raíces en tu relación con el Señor, para que ejercites esa relación con el Señor. El propósito de hoy estar solo es ejercitarte en el dominio propio. Y ejercitarte significa, Señor,
yo te miro a ti. Si todavía no llega esa persona que es la idónea para mí, yo tengo que enfocarme en ti, Señor. Y el mejor seguro que tú vas a tener en tu vida para no caer ante esas debilidades es cuidar tu relación con el Señor. Si tú no cuidas tu relación con el Señor, peligro, te estás exponiendo. Versículo del 9 al 10. 1 Corintios capítulo 7. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. El hombre y la mujer han sido creados con necesidades sexuales para ser satisfechos dentro del matrimonio, el cual Dios constituyó. Adán era una criatura perfecta, pero estaba incompleta. Génesis 18b dice, Dios, voy a hacerle su ayuda adecuada, o voy a hacerle una ayuda adecuada. No unas, sino una ayuda adecuada. ¿Y qué es ayuda adecuada? Es justo ayudar, rodear, proteger, auxiliar, socorrer. Dios nos ha creado de tal manera que en el matrimonio el hombre se complementa con la mujer y la mujer se complementa con el hombre. Los dos no son iguales, son distintos. Y qué chévere, porque si fuesen iguales sería aburrido. Pero están para complementarse. Los dos se complementan, los dos forman un solo cuerpo. Dice Génesis capítulo 2, versículo del 23 al 24. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esta unidad se manifiesta más plenamente en la intimidad que conforman ese matrimonio. Ahora, el divorcio. Al casarnos, ¿qué es lo que estamos cumpliendo? Porque Dios estableció el matrimonio. Y si tú tenías esa necesidad de tener una pareja, entonces estás actuando de acuerdo a la creación del Señor, porque Dios nos ha creado tal cual. Entonces, cuando no estamos cumpliendo su voluntad, ok, me he casado, ahí está mi ayuda idónea. ¿Qué es no hacer la voluntad del Señor? ¿O qué es no ir de acuerdo a su voluntad del Señor? El divorcio. Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y en Malaquías 2:16 dice, Dios aborrece el divorcio. Podríamos mencionar en la Biblia dos motivos para divorciarse, pero buscar motivos para divorciarnos, creo que hay suficientes motivos. Hay bastantes motivos. Y la Biblia tiene 2 motivos para que te puedas divorciar. Pero no nos enfoquemos en los motivos para separarnos. Más bien, enfoquémonos en los motivos para reconciliarnos, para pedir perdón, para ser restaurados o para recibir consejería. En lugar de preguntarnos, ¿es el adulterio un motivo de divorcio? Si me quiero divorciar, sí es un motivo de divorcio. Pero si quiero realmente luchar por mi matrimonio, entonces es un motivo de perdón y es un motivo de restauración y es un motivo de poner a Jesucristo
dentro y en el medio de mi matrimonio para que el Señor restaure ese matrimonio. Y verdad que lo hace. El Señor restaura el matrimonio. Y algo que estaba destruido, algo que estaba arrugado, el Señor lo hace nuevo. Somos nuevo en Cristo. Y viene mi séptima idea. 1000 excusas para separarnos. 1000 excusas para separarnos, pero una razón para seguir juntos. Cristo. Versículo 12 al 14. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son considerados santos. Aquí no quiere decir que si yo soy creyente y mi esposa es no creyente, ella se va a salvar. No se refiere a eso. Incluso en este caso, el divorcio no es necesario. Podría ser, según Pablo, está permitido. Es como un consejo, es como un permiso que podría darlo. Pero incluso no siendo así, yo creyente y mi esposa no creyente, tengo la primera persona a quien le voy a evangelizar. Tengo la primera persona a quien le voy a hablar del Señor. Y no solamente es hablar con palabras, sino también con hechos. El propósito del matrimonio es la santidad o la felicidad. Es la santidad. Es parecerme cada vez más a Jesucristo. Ese es el propósito del matrimonio. Ahora, un hogar sin Cristo, en mi experiencia, con mi esposa y con mi hijo aquí presente, un hogar sin Cristo, que pueda tener dinero, que pueda tener cosas materiales, que pueda tener todo lo que para este mundo es exitoso, un hogar sin Cristo es terrible, es un fracaso. Los hijos no van a ser bien formados en su amor al Señor. Pero un hogar con Cristo, o que una persona, basta que uno haya conocido al Señor, siendo uno de ellos creyentes, ya es luz en medio de la oscuridad. ¿Te imaginas a uno en la familia reflejando a Jesucristo? Sí, sí se da y es real. Dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Y a través de mi amor, a través de mi respeto, a pesar de que él de repente no me respeta, no me ama, yo voy a ganarlo para el Señor. Y eso no necesariamente va a tomar un mes, una semana, puede tomar más de 30 años, más de 40 años. Y de repente hasta el último aliento que está en vida, y esa persona, por ese amor, por ese reflejo de Jesucristo que ha tenido esa esposa, lo gana para el Señor. Y es a través de eso que ha sido santificado. ¿Esto es provechoso para los hijos? Claro que sí es provechoso para los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos y regamos. ¿Y quién hace la obra? La obra lo hace el Señor. Dice, el propósito de Dios por salvar a su pueblo es más amplio
a nuestro limitado entendimiento acerca del proceso de salvación. Los planes del Señor, lo que el Señor desea es que todos lo reciban como su Señor y Salvador. Pero eso parte de nuestra decisión. Y la octava idea, ya terminamos, ganando en el ejemplo y descansando en Cristo. Primera de Corintios 15, 17. Sin embargo, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15 al 17. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esto es la norma que establezco en todas las iglesias. La intención aquí no parte de la creyente o del creyente, parte de la no creyente o el no creyente. ¿Quién está pidiendo divorcio? Es el no creyente. Esa es la persona que está pidiendo divorciarse. Y por lo tanto, ¿quién es el responsable o la responsable del divorcio? Es ella, el no creyente. Y dice Romanos 7, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Y en esta condición, Pablo le está diciendo, es la misma condición. Si esta persona no creyente desea divorciarse simplemente por el hecho que no quiere compartir contigo, luego que tú has conocido al Señor, está permitido divorciarse. Y tú rompes todas las obligaciones que tenías dentro del matrimonio y lo tratas como si es que esta persona hubiese fallecido. Entonces, Pablo, que quede claro que Pablo prohíbe a los cristianos buscar el divorcio. Entendiendo claro, Pablo habla de la paz en el matrimonio, prohibiendo el divorcio y promoviendo la reconciliación. Repito, Pablo habla de la paz en el matrimonio, prohibiendo el divorcio y promoviendo la reconciliación. ¿Y cómo es posible todo ello? Y aquí viene el elemento que necesitábamos y ese elemento maravilloso que conformaba el matrimonio para que sea exitoso, para que sea perdurable en el tiempo y también sea feliz. Porque sí, nos casamos para ser felices. Yo antes decía que nos casamos para ser santos. El matrimonio de propósito es para ser santos, sí. Pero si entendemos la necesidad de ser santos, esa va a ser nuestra felicidad. Entonces, les pido que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 13. Dice, si hablo, ¿estamos capítulo 13? Sí. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto,
lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. Entonces, ¿cómo voy a poder conquistar a mi esposa todos los días hasta el último día de mi vida? Con ese amor. Con el amor ágape. El amor ágape no se refiere al amor sexual o romántico, tampoco al amor fraternal. El amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de voluntad. En la Biblia, ágape se usa para describir el amor que es de Dios y que viene de Él. Dios ama porque esa es su naturaleza y es la expresión de su ser. Pero si lo vamos a enfocar en nuestro matrimonio, practicando este amor en casa, ¿de qué manera? ¿Estamos condicionando nuestro amor? Si tú me estás amando, entonces yo te voy a amar. ¿Estamos condicionando nuestra fidelidad? Si tú me eres fiel, yo te voy a ser fiel. Estamos condicionando nuestro respeto. Tú me respetas y yo te respeto. Si tú no me respetas, así como dicen, ¿no? Si tú no me respetas, yo tampoco te voy a respetar. ¿Ese es amor? No. Estamos condicionando nuestra felicidad. Si es que las cosas están de acuerdo a cómo deseo que estén, recién soy feliz. ¿Verdad? No, eso no es amor. Estamos condicionando nuestro matrimonio. Entonces, si algo estamos condicionando, a través de este amor, hagámoslo incondicional. No, mi esposa me trata así y por eso yo reacciono así. No, no hay excusa que valga para yo no tratar con amor a mi esposa. Por amor yo me cuido en la calle, porque quiero cuidar mi mente y quiero cuidar mi corazón. Por amor no me expongo a los peligros. Y como lo dije, por amor yo me debo cuidar más cuando estoy solo que cuando estoy con ella. Y viene la novena idea. Matrimonios con Cristo es matrimonios con amor. Y es ese amor ágape, ese amor que nosotros hemos recibido, hemos experimentado al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que Él vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, de forma voluntaria. Nadie lo obligó. Él de forma voluntaria se entregó por nosotros para que nosotros seamos rescatados del pecado y no seamos condenados a muerte por causa del pecado. Es ese amor en Cristo que nosotros tenemos que experimentarlo o aprender a experimentarlo dentro de nuestro matrimonio. Es un amor incondicional. No necesita una respuesta positiva para que yo recién responda positivamente. Dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y Juan 3, del 16 al 18 dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y si hoy aún no conoces ese amor puro e incondicional de Jesucristo, que murió en la cruz por ti, bueno, es tiempo para que tú tomes esa decisión en este momento. Y si estás tomando esa decisión de recibir a Jesucristo en tu vida como tu Señor y Salvador, te pido que ores conmigo. Nos ponemos de pie. Señor Dios mío, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitir que llegue a Koinonía, Señor. Gracias por permitir, Señor, ver, Señor, en la situación en la que me encuentro, Señor. Ver que el haber hecho las cosas en mis fuerzas, Señor, finalmente me muestran de que, Señor, mis pecados me condenan, Señor, y me condenan a muerte. Pero, Señor, tú has venido a este mundo a morir en la cruz por mis pecados. Siendo Dios, te hiciste hombre y cargaste en la cruz mis pecados, Señor. Y saliste vencedor de la cruz. Y es por medio de ti, Señor, que tengo vida y vida eterna, Señor. Y, Señor, yo deseo que caminar contigo desde hoy hasta el resto de mi vida, Señor. Deseo recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador, experimentando, Señor, ese amor incondicional que tú nos has dado. Ese amor ágape, Señor. Gracias, Dios mío, por ese amor. Gracias, Dios mío, por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, por este tiempo y por lo que nos muestras a través de algo tan hermoso que has establecido, que es el matrimonio. Permítenos cuidarnos, Señor, no solamente en lo que podemos ver, Señor, sino también en lo que podemos pensar, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestra mente, Señor, para poder disfrutar, siendo jóvenes, siendo ancianos, Señor, disfrutar la compañía de esa esposa o de ese esposo que tú nos has dado. Gracias, bendito Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén.